Muy buenos días, hoy estamos con una edición especial del programa Remedios de Papel. Esta vez en la edición navideña les traemos a ustedes el libro Nada de Janine Nada Teller. es un libro de la escritora danesa Jane Teller. Ella nació en 1964 en Copenhague, Dinamarca. Primero que todo, estudió economía y trabajó durante varios años con las Naciones Unidas en varios proyectos sociales y comunitarios en países como Bangladesh, Tanzania, entre otros. Esto da cuenta de la sensibilidad que tiene ella hacia lo social de las personas, hacia preguntas filosóficas y existenciales. Y por eso hemos decidido hablarles del libro Nada, que refleja mucho de lo que quiere mostrarnos esta autora con su sensibilidad. Sí, el libro fue publicado en 2000, pero... En el 2000 en Dinamarca. En Dinamarca. Pero realmente es en el 2010 donde es traducido y tiene su mayor auge. Debemos recordar pues que este libro es muy controversial, ahorita les vamos a contar bien de lo que trata, pero este libro tuvo mucha controversia al inicio. Y además, para aclarar otra cosita, la editorial que lo publica en el 2010 es CX Barral. Sí, entonces este libro provoca mucha dinámica cuando surge, porque habla sobre temas muy existenciales y cuestiona muchos de los parámetros y paradigmas que existen. Entonces los adultos, como ella misma dice, los adultos no querían escucharlo porque tienen un poquito las ideas cerradas y siempre es como complicado que busquen nuevos horizontes. Entonces ella dice que fue muy complicado al principio y que incluso llegaron a prohibirlo. Lo prohibieron en muchas ciudades y no lo querían comercializar. Fue incluso primero la internacionalización. Empezó a venderse en otros países antes que en la propia Noruega y en la propia Dinamarca. Entonces esto es algo muy interesante. Pero después de ese tiempo en Dinamarca incluso ganó el premio del Ministerio de Cultura como el mejor libro del año. No, y no solo esto, sino que la autora también, no crean que es cualquier zarramanchero por ahí. La autora ha ganado muchos premios y la autora ha ganado muchos premios, como por ejemplo el Peter Pan Silver Star, que es un libro que se le da por literatura infantil en Suecia. Es uno de los premios más importantes que existen. Entonces queremos empezar con la primera frase que tiene el libro. Emma, ¿la lees? Nada importa. Hace mucho que lo sé. Así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrir. Esas monumentales palabras las dice uno de los protagonistas, o mejor dicho, uno de los antagonistas del libro, que se llama Pierre Anton. Pierre Anton es súper importante en este libro, sobre todo porque refleja las dudas existenciales de la autora. Es como esa vocecita que todos tenemos que nos dice como, eso sí será verdad. La vida sí tiene sentido. La vida sí tiene sentido. Entonces ella usa ese personaje para abarcar todas esas preguntas. Hay una cosa muy importante sobre este libro que la autora nos dice, y es que ella dice que Pierre Anton él ya existía. Ella no tuvo que crear a Pierre Anton. Pierre Anton existía dentro de ella. Sí. Pero entonces ella tuvo que buscar otros personajes, los personajes del libro, como Agnes, que es la protagonista, la que cuenta la historia. Entonces intenta todo el tiempo como crear nuevos personajes y para darle respuesta a eso. Entonces ella dice que al principio de escribir este libro ya tenía a Pierre Anton. Esas monumentales palabras que les leímos son lo que a ella le da vueltas todo el tiempo en la cabeza. Lo que ella pensó en un tiempo, y cuando escribió el libro fue cuando se dio cuenta y como que interiorizó el sentido que tiene la vida para ella. Bueno, después de haberles contado a grosso modo la intención que tiene la autora con esa maravillosa obra, vamos a hacerles una sinopsis de la historia del libro. El libro, o la historia, empieza cuando Pierre Anton descubre que la vida no tiene sentido. Entonces él dice que si la vida no tiene sentido, nada importa, y entonces por lo tanto tampoco importa ir a la escuela. Y les dice esto a sus compañeros, y luego se montan un ciruelo. Y desde el ciruelo, cada vez que ve que pasan sus compañeros, le hacen preguntas sobre si la vida tiene sentido, sobre si las cosas importan, y eso los deja como tan pensativos que proponen la estrategia de crear una montaña de significado. Para responderle a Pierre Anton. Para responder la pregunta, o no responderle para demostrarle a Pierre Anton que la vida sí tiene sentido. Pero yo creo que más que demostrarle a Pierre Anton, para demostrarse a ellos mismos sí, que la vida sí tiene sentido. Entonces empiezan entregando como pequeñas cosas que tenían significado para ellos. Las cosas no las entregan ellos, sino que las piden sus compañeros. Sí, entonces es algo muy curioso porque, bueno,
Pierre Anton entonces les hace las cuestiones, ¿cierto? Sí. Pero no son así como, ay, amiguitos, ¿qué les parece esto? ¿Ustedes piensan esto de la vida? No, sino que él es muy agresivo, él es muy fuerte, muy insultante, o sea, literalmente les grita como que, hey, ustedes son unos estúpidos por estar ahí todavía yendo a estudiar, sabiendo que eso no tiene sentido. Entonces eso es algo como que realmente muy fuerte. Y eso es lo que los motiva más todavía a construir la montaña de significado. Entonces ese significado que ellos van dándole al principio es como que empiezan con poquitas cosas, con cosas pequeñas, diciéndole a la gente, ay no, denos algo que a usted le guste, pero que ya no use, o después empiezan entonces entre ellos mismos pidiéndose cositas que tengan significado. Pero, como por ejemplo una sandalia, sí. una bicicleta, pero van llegando a ciertos extremos y van llegando a pedir cosas supremamente fuertes. Uy, pues cosas que en serio lo dejan a uno como, ¿en serio van a hacer eso? No, es que es muy chévere la historia, porque ellos llegan y entonces empiezan así como dice Salo, con una sandalia, esa no, que la camisetica, la bicicleta, todas estas cositas así material, la caña de pescar, pero van subiendo de grado hasta el punto de que ponen en riesgo su propia vida. No les vamos a hacer spoiler, pero hay un pedacito en el que llegan incluso a maltratar a un animal. No les vamos a decir cómo, Ya. pero es muy complejo porque entonces ellos buscan satisfacer como esa pila de significado, o sea, van tirando las No, y cositas darle ahí. cada vez más significado, o sea, hacer a medida que van haciendo los sacrificios más grandes, que impliquen más significado para la persona que lo está haciendo. Entonces la idea de hacer toda esa montaña es entregarle a Pierre Anton, para como callarlo y demostrarle que la vida sí tiene sentido y que hay que hacer los cuestionamientos tan absurdos para esos niños. Pero, pues, cuando yo leí el libro, a mí sí me puso a cuestionar, pues a cuestionarme y a pensar muchas cosas. Uy, sí, sobre todo porque básicamente el libro, toda la historia del libro transcurre contando cómo ellos se esfuerzan por conseguir esos significados. Y para armar la montaña. Para armar montaña. Pero solo como en las últimas 20 paginitas, o 10, 20 paginitas, es que se da un giro impresionante a la historia. Y ya. Que, no, tranquila, no les voy a contar el final, nuestra editorial no me lo permite. Pero entonces en las últimas 10, 20 paginitas es que todo comienza como a darse la vuelta. Porque la pila de significado de ellos, como son cosas tan exóticas y que costan tanto trabajo, se vuelve muy famosa. Y exactamente, se vuelve tan famosa que incluso se conoce en toda Dinamarca y incluso llega a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Entonces llega prensa, periódicos a tomarle fotos a la pila de significado. Entonces hay mucha gente que está a favor, que también hace los cuestionamientos, dicen que tiene razón, que por el significado de la vida. Y otra gente que piensa que son unos salvajes, unos canallas, que hacen muchísimas cosas, pues, que es una bobada, que como que el significado de la vida, no, que para qué hacen eso. Porque escogemos este libro para recomendárselo. Y es por lo siguiente, nosotros pensamos que el sentido de la vida está como en buscarlo y en construirlo. Y sí, pues, a largo plazo. Exacto, construirlo a largo plazo. Pero pues no es así, y esto es lo que nos hace ver este libro. Y es que el sentido de la vida está en vivir el ya y el ahora, y vivirlo haciendo las cosas que nos llenan, que nos llenan como de felicidad. Entonces, en pasar tiempo con amigos que queremos, en construir momentos, y en construir momentos. Y pues que en sí eso se basa la vida, porque, o sea, la vida no es eterna, sino que la vida es una sola. Sí, la vida es ya. Exactamente, entonces es como llenar esa vida de momentos y de ocasiones que de verdad nos llenen. Bueno, entonces, en palabras concretas, Salo, yo creo que la población más recomendada para este libro es la gente joven. Sí, no tanto para viejitos, porque hay muchos, pues cuando uno ya es viejito es más complicado cambiar la mentalidad, ya tiene otros paradigmas, pero sobre todo los jóvenes son los que se atreven a hacerse esas preguntas como existenciales del quién soy, Y los que están qué dispuestos pues a respondérselas y a leer cosas así que de verdad les dan la respuesta, no como, no, la vida es esto y ya, que pues, los cuestionen. exactamente, hacerse las preguntas que los hacen cuestionarse, y este libro es supremamente recomendado para esas personas. Además, hay un pedacito muy importante, es algo que me parece muy bonito de ese libro, y es que ese libro lo recomendamos como en medicina, no lo recomendamos solo para la patología, no solo para la sanación y la curación, sino también para la prevención y la promoción. Este libro es muy importante en el sentido de que no es para las personas que solamente están ya como tristes o acomplejadas por esto, sino que pueden estarse simplemente preguntando o estar interesadas en descubrir qué hay más allá del ciclo de la vida, de todos los días levantarse. Entonces, para personas y adolescentes, por ejemplo, como ustedes, como nosotros, es muy bueno leer este tipo de libros. Entonces, muchachos, para concluir y que no se vayan de esta emisión del programa, edición navideña, queremos ser concretos y decirles que este libro nos pareció a los dos, ¿cierto? A mí, excelente. Totalmente recomendable.
Si bien yo soy de pronto de los que considera que los niños eran un poquito salvajes y un poquito extremos, me parece que el libro de verdad lo deja a uno con la sensación de que las cosas no son muchas veces como las pensamos y de que el significado es un poquito complicado, de que es como darle otras perspectiva Perspectiva a a las las cosas. Entonces, en ese sentido, la opinión es 100% positiva. Los invitamos a que se los lean. Sí, No los de lean verdad nos gustó nada, muchísimo. nada, o sea, nada, de Janine De Teller. Jane Teller. Y es genial, es genial. Es uno de los libros que de verdad aguanta leerse. Ustedes ya saben que esperamos que se lo lean. Chao muchachos, hasta una próxima edición.